El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan este capítulo. Les recordamos que nuestro auspiciador Parque Nueva Jerusalén está disponible para cualquiera de sus consultas. Lo único que tiene que hacer es llamar al +56 9 66 54 14 22. En ese teléfono usted puede responder cualquiera de sus consultas. Y bueno, hoy estamos con Ángela Augusto. Bienvenida nuevamente, Ángela. Hoy día vamos a estar hablando de una biografía. Pero muy interesante y profunda también. Es una historia muy profunda. Bueno, la vez anterior estuvimos hablando de una persona que para muchos no es conocido, que es uno de los impulsores, de hecho, uno de los reformadores antes de la reforma, podríamos decir. Pero hoy día vamos a hablar de una persona que es muy conocida, que es Martín Lutero. Muy buena historia. Bueno, ¿quién fue Martín Lutero? Martín, era un monje que era una persona muy sometida a sus autoridades. Realmente la persona que lo hubiera conocido originalmente probablemente nunca hubiera pensado, porque él no tenía señales de que iba a provocar una revolución realmente en toda la interpretación de lo que era la palabra, y que llevó realmente al final a la Reforma Protestante. Y todo esto pasó en su camino de descubrimiento de cómo agradar al Señor. Él quería de alguna manera hacer las paces con el Señor. Era una época de mucha oscuridad donde se veía a un Dios que no tenía misericordia, a Jesús como una persona que no era un juez que no se podía nunca terminar en su justicia. Entonces, él, la verdad, nos vino a dar claridad un poco de la interpretación de la Biblia en esa época. Uno de los hechos importantes fue las 95 tesis, que la vamos a estar mencionando más adelante. Entonces, él es una de las personas más importantes en cuanto a la reforma. Pero entonces ahora ya haciendo esta pequeña introducción, Ángela, me gustaría que tú me podrías hablar un poco del origen de Martín Lutero. Por supuesto, es muy interesante la verdad, porque en esa época había una mezcla entre catolicismo y paganismo. Entonces, para que vayan entendiendo los que nos están viendo el contexto de dónde nació y en qué época se estaba desarrollando también su vida. Entonces, el origen de Martín Lutero fue el 10 de noviembre de 1483 en Alemania. Nació en la época en donde la Biblia estaba disponible en el latín. Entendemos que era una Biblia muy limitada, pero que el Señor tenía sus planes para que pudiera ser accesible para todos, porque las creencias eran base de todas las generaciones que se habían transmitido tradicionalmente. Entonces la Biblia realmente se transmitía oralmente. Claro. Así el pueblo, o los que estaban en este caso seguidores de la verdad bíblica, solamente podían escuchar, pero no tenían acceso a la palabra del Señor. Y estaba la mezcla, como lo había comentado, entre el catolicismo y el paganismo. Entonces se mencionaba mucho dentro de los bosques o dentro de los lugares que habían duendes, brujas, demonios que vivían en el bosque. Entonces la gente vivía con todos estos mitos, esta mitología, con estas leyendas. Y la Edad Media fue una época, podríamos decir que oscura, por todo lo que se nombraba dentro de esa época. Y el uso de la Biblia era ilegal. Qué increíble, que hoy en día no lo sea, pero en esa época sí lo haya sido. Solamente podía acceder a ella solamente las personas que eran sacerdotes, monjes o el papado en general. Sí, y en esa época se creía que Dios estaba enojado. La verdad es que era un Dios bien distante, no era un Dios cercano como nosotros le conocemos hoy, y que Jesús era un juez duro, que era inaccesible, que siempre estaba exigiendo mucho al hombre para que le pudieran complacer. Y esta mezcla de enseñanza era un poco tormentosa para la gente. Entonces en esa época vivió Martín Lutero. Y bueno, sus padres fueron Hans y Margareta, y su padre era minero.
¿En qué año nació? Nació en 1483, ¿cierto? En Alemania. Sí, en 1483 en Alemania. Sí. Y aprendió el trabajo duro gracias a la diligencia de su padre. Vio cómo su papá trabajaba arduamente en la familia para que tuvieran una situación económica mejor. Increíblemente la disciplina y todo lo que el papá pudo impartir los llevó a salir en cierto modo de la escasez económica. Sí. Entonces eso fue un gran plus para que él pudiera entender cómo poder trabajar ya cuando tuviese su vida adulta. Su papá comenzó como obrero en la mina, pero llegó en un tiempo a armar 2 hornos de fundición propios. Entonces, eso le dio como un carácter mucho más importante a su labor y a su oficio, y fue un hombre respetado en la sociedad por el trabajo que él hacía. Y esto le permitió codearse con gente de otra clase. Claro. Porque el esfuerzo y la inteligencia que obviamente el Señor le dio, lo hizo surgir. Para Lutero la oración y la disciplina iban de la mano, ya porque su madre era una mujer de oración y su padre lo llevaba a la cama para que se arrodillara con él. Entonces tenía una enseñanza ya de los padres, la impartición de ello. Y dentro de su niñez aprendió el latín en la escuela. Es el idioma de oración que él tenía dentro de la iglesia, y aprendió también la ley, la diplomacia, las relaciones internacionales, y también aprendió mucho lo que tenía que ver con los viajes. Y para mencionar... Sí, lo bueno es que en toda esa etapa de niñez Martín aprendió de la diligencia, como tú decías, de los padres. Este entrenamiento que tuvo en la escuela, que era también bastante disciplinado, lo prepararon por una elevada posición. De hecho, lo que tenía decidido Martín originalmente, él era estudiar leyes. Eso era lo que él tenía definido. Claro, porque eso fue lo que le impartió su padre. Sí, su papá, él quería que estudiara leyes, y él estaba feliz con esa determinación de su papá. Él lo iba a hacer. Pero en 1501 pasó un hecho trascendental en la vida de Martín. La verdad, él había ido a visitar a las casas de sus padres, y bueno, ya era tarde, y comenzó una tormenta. Generalmente la tormenta las personas la pensaban como uno de los juicios de Dios, como Dios enojado. Entonces él tenía mucho temor, y justo al camino que tenía que ingresar, adivina que era justo al bosque, el lugar donde tú justo comentabas que muchos pensaban de que era un lugar donde estaban los duendes, brujos, el lugar lleno de demonios, de hadas y todo eso. Entonces él tenía demasiado temor, entonces iba pensando, juicio de Dios y estoy rodeada de demonios. Entonces él iba demasiado asustado, hasta que en un momento él temió por su vida, y se le ocurrió decir una frase que eso fue como que hizo el cambio, que realmente él le gritó a Ana, que era una de las santas de esa época, y le pide desesperadamente por su vida. Le dice, y si tú me das vida, yo me voy a hacer monje. La verdad, uno qué loco, pero todo esto a lo mejor incluso puede haber estado un poco incluso en la mente, de hecho, de Martín, porque esto de que, claro, había una persecución no era tal, pero eso fue finalmente lo que lo empujó a ser monje. Y bueno, Ana, de hecho, era una santa que era considerada la madre de Jesús, entonces él por eso la abuela de Jesús. Entonces, él por eso se refirió a esta santa. ¿Por qué dijo monje? Porque ¿por qué no le dijo otra cosa? Si tú me salvo, voy a hacer otra cosa. Lo que pasa es que en esa época los monjes eran considerados los únicos que tenían la salvación asegurada. Realmente en esa época, como se veía como a Dios una persona muy sin misericordia, un poco lejana a los hombres, entonces sentían que nunca estaban listos como para ser salvos. Entonces siempre estaban constantemente haciendo obras. Entonces se decía, los monjes son los únicos que sabemos que van a ser salvos, eran los únicos más asegurados. Así que bueno, ¿nos podrías comentar más de la relación, Ángela, que tenía esa época las personas con Jesús? Claro. Bueno, en esa época la relación, la verdad es que era muy limitada. Muy pocas personas tenían una relación con Jesús, porque como mencionaba anteriormente, la Biblia no la podía utilizar cualquier persona y tampoco la podía interpretar cualquiera, y su uso era ilegal. Entonces, conocer a Dios de primera fuente, la mayoría no tenía una iniciativa propia. Pero Martín sí la tenía. A pesar de que era una época difícil, la cultura alemana era pagana, tenían toda esta mezcla, comprender las personas por qué adoraban o por qué existía un Dios invisible, era muy difícil. Pero él tenía una relación iba a comenzar a vivir una relación con Dios, claro, que iba a transformar toda su forma visionaria, o sea, la cosmovisión que tenía esta sociedad,
iba a ser cambiada por la palabra de Dios. Y en el año 300 se crearon estatuas de Pablo, Jesús y de María, porque la gente necesitaba entender quién era Dios, porque no tenían el concepto de un Dios invisible, era imposible para ellos, como no tenían acceso a la palabra y tampoco tenían una relación, no entendían a un Dios invisible. De hecho, eso es súper importante porque eso causó un precedente. Claro, ya estamos hablando de la Edad Media, a lo mejor esto pasó en el año 300, pero por eso a lo mejor también se entiende un poco de todo esto de la veneración hacia los muertos, porque como no se entendía mucho la realidad de un Dios invisible, se crearon estatuas a Jesús, María, a Pablo. Entonces, de ahí viene un poco también toda la historia de la Iglesia Católica. Sí, y bueno, para la familia de Martín, como tú lo habías mencionado antes cuando él le clamó a Ana, la Santa Ana era la patrona de las minas, que ellos creían que era la abuela de Jesús, la mamá de María, y se le daba mucha influencia a ella sobre la vida de María y sobre la vida de Jesús, porque entendamos que a Jesús se le veía como un juez demasiado tirano, y al Padre, en este caso a Dios Padre, era muy difícil de complacer, era muy inaccesible. Y las personas sabían que, en este caso, para poner en contexto, si podían llegar a Santa Ana, que era la mamá de María, podían de alguna forma influenciar a María y que María influenciara a Jesús para que Jesús pudiera abogar con el Padre a través de todo lo que ellos estaban viviendo, en este caso cuando le pedían algunas rogativas, algunas peticiones. Pero entendemos que este tipo de creencias son solamente mitos, claro, porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos solamente un mediador ante el Padre, que es Jesús, solamente Él. Y esta era la oscuridad de la época. Se enfrentaba a la iglesia con las verdades bíblicas, pero eran en frecuencia, todas la mayoría, personas, claro, eran ejecutadas cuando alguien tenía la verdad o la podía conocer de alguna forma o se le revelaba. La verdad es que se contraponía a lo que la cultura y realmente la iglesia estaba impartiendo en ese tiempo. Sí, se les consideraba herejes y eran ejecutados. Claro. Entonces, bueno, la vida como monje de Martín Lutero, la verdad, él sabía que como monje era el único camino, bueno, según lo que él pensaba, era el único camino hacia la salvación. El primer año, cuando logró ingresar como monje, la verdad él encontró paz. Pero empezó a observar también a otros monjes que habían y empezó a darse cuenta que ellos tenían mucho sacrificio con su cuerpo y todo eso. Cada vez se empezó a angustiar más. Él era una de esas personas que de hecho constantemente se iba a hacer confesión. A veces estaba horas. De hecho había muchos monjes, otros sacerdotes que se molestaban un poco porque él era muy constante. Él quería tratar incluso de entender por qué había pensado eso. Realmente él anhelaba ser aceptado por el Señor. Entonces, él constantemente trataba de hacerlo con obras, con todo. Incluso llegó a flagelar su cuerpo, todo pensando en poder acercarse al Señor. Una de las cosas también que llegó como un misil a su corazón es que en 1507, cuando ya él fue ordenado, de hecho a los 25 años, después se vio con su papá y su papá le dice, oye, pero ¿no habrá sido esa vez que la tormenta habrá sido como un fantasma? Tratando de decirle que realmente a lo mejor fue tu imaginación y que a lo mejor echaste todo a la borda, toda tu vida, porque él, imagínate, estaba pensado que él iba a ser un abogado, ya venían con una posición más cómoda como familia, lo que había conseguido su padre. Entonces, él se empezó a cuestionar y decía, claro, pues yo venía con una vida distinta y ahora yo siempre constantemente sufro, tenía una vida de depresión constante. Entonces, él se cuestionaba mucho. Además, por otro lado, había otro tipo de cosas en la iglesia. Por ejemplo, estaba el tema de las reliquias. ¿Qué eran las reliquias? No solamente, bueno, en el capítulo anterior comentamos que habían de repente muchos pagos que uno podría hacer porque se perdonaran pecados, incluso por personas que ya habían fallecido con un pago y haciendo algo más, es una indulgencia y podría ayudar a un familiar que ya había fallecido a que fuera al cielo. Pero no solamente era eso, sino que también en esa época habían reliquias, o sea, se decía mucho que se habían rescatado originalmente desde Israel o de distintos lados y se llevaron reliquias a Roma. Entonces las personas, por observar estas reliquias, y también obviamente cada lugar era un poquito más caro para poder acceder y todo eso, también eso era una forma de contemplación, también era una forma de penitencia. Entonces finalmente se cobraba por perdón de pecados, por observar estas reliquias. De hecho, Martín lo hizo. Lo mandaron justamente a Roma sin querer.
por un trabajo que él tenía que hacer, y cuando llegó allá dijo, no, tengo que aprovechar de ver las reliquias. Él lo hacía sobre todo por sus padres, él estaba muy preocupado por sus padres y empezó a contemplar estas reliquias. Pero ¿sabes qué es lo que le llamó la atención? En un momento él estaba de hecho en una escalera que se consideraba santa, y en esa escalera santa, él mientras estaba orando en cada peldaño, de repente se dio cuenta que estaba pensando, hoy qué bueno sería que mis padres estuvieran muertos, porque si ellos estuvieran muertos, a lo mejor yo me podría asegurar de que ellos estén salvos, porque ahora yo podría pedir por ellos. Y de repente dice, ¿pero qué estoy pensando? Estoy deseando que mis padres estén muertos. Y entonces empezó a decir, ¿esto será tan así? Y se empezó a hacer muchas preguntas de las mismas cosas que llegaba a pensar. Wow. Y se empezó a cuestionar muchas cosas. Ángela, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Esta historia está muy interesante. De hecho, ya viene entre poco ya cuando llega realmente a realizar las 95 tesis. Así que vamos a dejar a todos invitados para que no se pierdan de nuestra sintonía. Ya regresamos a Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. De un ser querido no es el mejor momento para tomar una decisión cuidadosa y bien pensada, ya que podríamos estar siendo afectados por nuestras emociones. Nueva Jerusalén es un parque cementerio evangélico pensado para todo el pueblo cristiano. Está ubicado en Santiago, Quilpué y Concepción. Si usted llama al más 569-6654-1422 y menciona a Unidos, un pueblo que conquista, podría acceder a importantes descuentos. Así que llámenos, le estaremos esperando. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Les recordamos que nuestro auspiciador Nueva Jerusalén está disponible para resolver todas sus consultas en el más 569-6654-1422. Así que en ese número usted puede contactarse con Parque Nueva Jerusalén. Y bueno, con Ángela hoy estamos hablando sobre Martín Lutero. Hemos hablado un poco de su origen, ¿cierto? Pero me gustaría, Ángela, que, bueno, él se dio cuenta de algunas cosas y es que le empezaron a hacer ruido en su vida, pero justo después de estar en Roma, regresa a su país, ¿cierto? Y una de las cosas que le dicen en Alemania es que es trasladado a Wittenberg. ¿Qué pasó ahí, Ángela? Increíblemente ahí el Señor tenía preparado un mentor para su vida, que lo iba a acompañar hasta el fin. Este sacerdote fue llamado Juan. Estos sacerdotes del tipo eremita tiene que ver con un grupo de monjes que buscan tener una relación con Dios, que realmente han encontrado una relación con Dios, porque entendamos que el Señor es transversal, va mucho más allá de nuestras limitaciones mentales. Entonces el Señor sí tiene gente dentro de todos los estratos sociales, como dentro de todos los lugares, gente que sí le ha conocido y ha tenido un encuentro con Él. Y esto fue bueno porque después de visitar Roma, estaba en el estado de desesperación, porque ya había conocido muchas cosas, se había dado cuenta de muchas verdades y otras que le habían hecho mucho clic en su cabeza. Entonces encontrar el camino de Dios era algo importante para él, estaba desesperado. Y su mentor lo encuentra. Y lo primero que él hace es tratar de aliviar la conciencia de Lutero, porque trató de presentarle a un Dios más cercano de lo que él había conocido, que era un Dios que no trabajaba como él lo imaginaba, que era teniendo muchas obras, o en este caso también hacer muchas penitencias. Lo que nosotros decimos, no tiene que hacer mérito, sino más bien que acercarse a Dios era muy fácil, porque teníamos un abogado que es Jesús. Y animaba a Martín a amar a Dios. Pero aquí encontró un problema, porque lamentablemente la sociedad alemana, como habíamos mencionado, tenía el tema de catolicismo y el paganismo. Entonces, como conocían a un Dios tan lejano, él realmente se dio cuenta que cuando este mentor empezó a tratar de transmitirle la palabra del Señor y darle a conocer a Dios, él odiaba a Dios. Y lo odiaba porque juzgaba al hombre, y nunca nadie podía llegar a la medida que él le exigía. Entonces era un Dios muy lejano para él.
Y esta imagen fue distorsionada por la sociedad y por el momento que él vivía. Entonces el Señor tenía ahí un mentor que lo iba a guiar, porque claramente el Señor puso a este hombre en su camino. Y su mentor tuvo una idea. ¿Qué idea? Para que esto pudiera funcionar. Obviamente está la sabiduría de Dios sobre él. Y lo puso en la universidad donde él impartía clases para que él la impartiera. Y entendamos que para poder impartir las clases, en este caso bíblicas, o de todo lo que se hacía dentro de ese tiempo, alguien tenía que saber de la palabra, tenía que conocer, tenía que ser un estudioso. Y comenzó a enseñar a la universidad, pero tuvo que empezar a estudiar la Biblia. Y esto era algo nuevo para él. No era inaccesible, pero era algo nuevo, porque en ese tiempo se utilizaba mucho lo que se llama... O sea, había muchos manuales que no eran los mismos escritos de la Biblia. A mí lo que me llamaba un poco la atención de esa época, Ángela, es que claro, como tú bien dices, no era algo prohibido la Biblia para los monjes ni para ningún sacerdote, pero el énfasis no estaba en la lectura bíblica, sino en el estudio de todos estos estudios personales que había creado la misma Iglesia Católica. Entonces estudiaban a través de eso la palabra. Pero como era muy diligente Martín, y le dijeron, bueno, tú vas a ser profesor y vas a hacer clases de ciertas escrituras bíblicas, él se fue a la palabra. Y ahí empezó a descubrir muchas palabras que le volaron la cabeza, se podría decir. ¿Cierto? Bueno, a mí una de las cosas que encontró primero, porque él siempre había estado triste por esto de que él sentía que él hacía todo lo posible, pero no encontraba al Señor, es que lo primero que vio es que Jesús, cuando él pasó por este proceso, él también se sintió abandonado. Y él empezó a ver, este Jesús que yo veo en misericordia, que es un juez injusto, o sea, es un juez, pero que realmente parece que yo nunca soy justo, él también se sintió abandonado. Después se dio cuenta del poder de la cruz leyendo la Biblia y finalmente llegó a la cita bíblica que uno podría ser salvo por fe. Y esto al principio le causó también un rechazo, porque decía, pero ¿cómo por fe? O sea, ¿cómo las obras, todo lo que hemos hecho? Le costó de hecho varios años, tuvo como 3 años leyendo la palabra y tratando de entender, hasta que leyó Romanos 5:1, que decía justificados por fe. Y él decía, claro, justificado, juicio. Pero dijo, ¿qué mejor? Voy a irme al origen de la palabra justificado, si fue al griego. Y se dio cuenta que el origen de la palabra en griego no significaba juicio, sino que justificado significaba un proceso donde se suspende la sentencia. Y esto fue liberador finalmente para Lutero, y se dio cuenta que realmente él siempre tuvo un error en la interpretación bíblica. Bueno, una de las cosas que quería mencionar es que todo lo que estábamos hablando, bueno, hay varias versiones obviamente de la biografía de Lutero, que estamos hablando en base a la biografía que señala Generales de Dios en el tomo 2, ¿ya? Y volviendo un poco al tema, es que encontró por fin esta verdad de que Jesús había puesto la vida por nosotros, que nosotros podíamos ser salvos por fe, que claro, aunque podíamos hacer obras, eso no eran las condiciones y por eso ya no tenía que lastimar su cuerpo ni hacer ninguna de esas cosas, sino que uno podía ser salvo por fe, creyendo que el Señor Jesús era nuestro Señor y Salvador. Esta revelación, la verdad, él se dio cuenta que era un error que tenía la Iglesia Católica, entonces él genuinamente empezó a escribir una serie de, un listado de preguntas que él tenía. Él originalmente no quería causar un problema en la Iglesia, lo que él quería causar era realmente que pudieran debatir sobre los cuestionamientos que él había encontrado estudiando la palabra, y la pegó estos que finalmente las conocemos como 25 tesis, en la puerta de la iglesia de Wittenberg. La pegó y la dejó ahí. Claro, y también mencionar que para Lutero era importante dar a conocer que la única autoridad era la palabra y no en ese entonces el papado. Entonces por eso él estaba haciendo todo este tipo de investigaciones y los lineamientos con la palabra de Dios. Sí, fue una época bien difícil porque, claro, él hizo realmente esto, y ¿sabes por qué? ¿Qué fue lo que realmente lo impulsó a escribir esto? Ni siquiera fue la verdad de darse cuenta, parece que todos tenemos un Dios lejano. Lo que desencadenó que él dijera, no, sabes que yo creo que es bueno que discutamos realmente lo que estamos haciendo como iglesia, fue que estaban construyendo la Basílica de San Pedro y la construcción era muy costosa. El Papa quería terminarla durante también su tiempo de gobernación. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a dar la autorización para que las indulgencias esta vez no sean también acompañadas de obras que a veces les sumaban, sino que solamente las vendían las indulgencias.
eso le causó terror a Martín, que ya había estado leyendo la Biblia y se dio cuenta, bueno, pero ¿y dónde está el arrepentimiento? La gente va a hacer de todo pensando que no importa, yo pago nomás. Entonces eso realmente dijo no, y pegó las tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y bueno, esto fue realmente una de las cosas más difíciles que le tocó vivir. Pero ¿nos podrías hablar un poco, Ángela, de las dificultades que después tuvo con la iglesia? Por supuesto. Bueno, Lutero no quería dejar la iglesia, esa nunca fue su intención en sí, sino más bien llevarlos a la verdad de la Escritura, corregir los errores que por años se habían tomado como la posesión de la bula papal, que es el documento y decreto del papado en este caso, de la interpretación de la palabra. No tenían acceso a la palabra, pero sí tenían acceso a las interpretaciones legales que tenía el Papa. Los sacerdotes podían impartir eso. Y en este caso, todo este tema de las 95 tesis que él pegó en la puerta, trajo consecuencia y le tendieron una trampa. Él siempre quiso debatir de una forma sana, de una forma en donde pudiesen llegar todos juntos al consenso de la verdad de la palabra, pero en lugar de llevarlo a un debate, le pidieron que se retractara de todo lo que él había escrito. Y claramente Lutero no lo hizo porque tenía una verdad que sobrepasaba todo lo que los hombres podrían haberle dicho. Y él nuevamente regresa al lugar de su nacimiento. O sea, claro, regresa a Wittenberg. Sí. Bueno, lo bueno es que en Wittenberg ya la verdad él era una persona como muy reconocida por su pueblo, entonces él era un lugar donde podía estar tranquilo, las personas lo respetaban mucho en su opinión y en todo. Entonces él regresó a Wittenberg. Realmente no se retractó, de hecho cuando ya hicieron la bula papal le dieron unos días para que se retractara, él no lo hizo. Y es más, él tomó una decisión dentro de, bueno, estamos haciendo un resumen porque obviamente la historia es mucho más profunda, pero una de las cosas que determinó él hacer, tomó todo el derecho canónico e invitó a las personas que pertenecían a la universidad a hacer una quema del derecho canónico. ¿Pero por qué lo hizo? No era un tema de rebelión principalmente que tuviera Lutero, sino también porque ya la iglesia había determinado quemar también todo el material que tenía Lutero y que había impartido. Claro, el derecho canónico, para los que nos están escuchando, es la ley que gobernaba la iglesia católica. Era considerado los mandamientos de Dios, pero interpretados por el papado. Exactamente. Entonces toma el derecho canónico y la verdad lo quema. Fue un acto de 10 minutos. De hecho, para algunos ni siquiera el clavar la puerta, las 95 tesis, el hecho que marca. Para algunos incluso es este hecho de quemar el derecho canónico. Bueno, esto la verdad tuvo muchas dificultades con la iglesia, en particular también con líderes de naciones, con muchos líderes, porque hay muchos que no querían interferir un poco también en lo que estaba impartiendo la iglesia. Entonces fue un reformador que la verdad se trajo muchos enemigos, pero pudo estar bien hasta el final de su día. De hecho, él, gracias a Dios, no murió a lo mejor ejecutado como otras personas, pero de hecho por aquí estaba viendo que algunas personas preguntaban, ¿es verdad que escribió himnos cristianos? Sí, él escribió devocionales, personas que no estaban escribiendo de hecho por Facebook, no solamente escribió himnos, sino que escribió devocionales, estudios bíblicos, hizo estudios de distintas partes de la Biblia, y también su más grande obra fue la traducción de la Biblia al alemán. Así que bueno, no solamente fue una persona que dejó muchas cosas a la iglesia, y también nos dejó una verdad. Muchas de esas verdades que hoy día conocemos también, porque él fue una persona que fue con todo cuando conoció, dijo, yo tengo que declarar la verdad y no me voy a retractar, no importa, yo soy salvo. Wow. Tremendo. Es tremenda la historia. Yo los dejo invitados porque hay mucho más que conocer de esta interesante historia. Claro, obviamente no alcanzamos a profundizar todo lo necesario, pero es muy interesante conocer la historia de Lutero. Así que los dejo invitados para que puedan profundizar en ella. Y bueno, Ángela, yo te agradezco mucho el día de hoy que nos acompañaras. Vamos a esperarte para una próxima oportunidad que veamos una siguiente biografía. Y a ustedes les agradecemos una vez más la sintonía. Gracias también por escribirnos a través de Facebook, a cada uno de ustedes, y por estar una vez más con nosotros. Así que les esperamos mañana acá de nuevo en Unidos, un pueblo que conquista. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén,
donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno, de lunes a viernes de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.